Eh, ¿Sí me escuchó? No. A ver, hermanito, se escucha bien. Fuerte y conciso. Bien. Nada más déjenme arreglar unos problemas. Es que voy a utilizar dos celulares, pero hay unas fallas. Ya está. Así que hermanos, ¿cómo están? Soy Marco. Vamos a comenzar con la porción de esta semana, la porción Vallecar. Así que vamos a empezar. Ah, amén. No funciona. Shabbat shalom. Ya, chalón. ¿Cómo están? Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Listo. Shabbat shalom. ¿Sí? ¿Ya me escuchó? Shabbat Sí. shalom. Fuerte y claro. Sí, te A escucho, ver, Marquito. vamos a comenzar con la porción de esta semana. De momento nada más. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en ese Shabbat? Qué bendición les ha traído el Eterno a lo largo de esta Bendecidos. semana. Bendecido, bendecido. Gracias. Gracias. Bendecido. Todo bien por acá. Bueno, ya, sí. Mm, Deme un momentito, tengan paciencia. Ahí está. Por fin, ya está. Ahora sí. Amén, hermanito. Bueno, vamos a empezar con la Parashá Vayigash. Esta es una porción eh, bastante extensa en la forma de estudiar, ya que, bueno, si alguno de ustedes, y claro, estoy en lo seguro de que la estudiaron, pudieron notar muchas cosas en esta porción, muchas enseñanzas, muchos apuntes proféticos, varias de las cosas que hoy en día están sucediendo, por ejemplo, de la restauración que el pueblo de Israel está reconociendo su identidad, al igual que está reconociendo al verdadero Mesías, del cual tanto a los judíos como a nosotros los gentiles se nos ocultó su verdadera identidad, que es a nuestro Adón Yeshua. Muchos de nosotros, tanto nosotros que éramos gentiles, nos mostraron a un Jesús romano, un Jesús que abolió la Torá, que estaba en contra del pueblo de Israel, y los judíos pues de igual manera, pero a ellos se les transgiversaron muchas de las profecías mesiánicas que verdaderamente apuntaban al Mesías Yeshua. No sé si se han dado cuenta que pues muchas de las cosas que los judíos dicen acerca de por qué Yeshua no es el Mesías es porque, bueno, ellos piensan que no cumplieron las profecías, pero todas estas profecías de las cuales se anuncia en Isaías, en Jeremías, en toda la Torá, tienen dos cumplimientos. En una primera venida del Mesías como siervo sufriente y una segunda venida como el rey de Israel, el Hijo del Hombre, que viene entre las nubes, aquel rey que va a tomar su trono y gobernará a Israel con vara de hierro, conforme a la justicia que el Eterno estipuló en su Torá. De esa manera va a gobernar el Eterno. Así que tanto a judíos como a gentiles, nosotros que somos de la casa de Israel, por misericordia del Eterno, pues estamos reconociendo a ese Mesías, igual que los judíos, del cual nos ocultaron, nos disfrazaron. Así que bueno, antes vamos a comenzar. Hermanitos, ¿quién me podría ayudar con el Shema Israel? Amén, amén, hermano. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Beata et Adonai, Eloheika, Bechol Levaja, Ubechol Napsheja, Ubechol Meodeja. Escucha Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai nuestro Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén, Amén. hermanito. Amén. Gracias. Amén. Amén, amén. Hermanito, Amén. ¿algún otro hermano que me podría ayudar con la bendición por el Mesías? Amén. Adelante, hermanita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu aderet Yeshua ben Mashiach Yeshua. Amén. Mevorá Yeshua Torah Haya. Mevorá es Jaín. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua. Amén. Bendito Yeshua la Torah viviente. Bendito Yeshua el árbol de la vida. Amén. 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 Vamos con una bendición por la Amén. Torá. Amén. Vamos a santificar el nombre del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baja benu mikol hamim, benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torá. Amén, amén. 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 Vamos a seguir con la tefilá que va a presentar nuestra hermanita Loida hacia el Padre. Hermanita Loida, ¿estás por ahí? Sí, hermanito, aquí estoy. Nomás que voy a tener la cámara apagada para que no me vaya a interferir. Ok, Ok, hermano. Voy a dejar de compartir. ¿sí? ¿Me escuchan bien? Está. Correcto, hermanita. Amén. Ok. Shabbat Shalom, hermanitos. Voy a leer un versículo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Voy a elevar una tefilá. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos permites estar presentes, Señor, buscando tu dirección. Gracias, Señor, por este día, por este Shabbat, por este día de reposo que todavía, Señor, tú nos permites festejar, porque todavía tenemos la libertad, Señor, de poder buscarte. Gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia y tu infinito amor, porque tú has provisto todas nuestras necesidades en todos los aspectos. Padre eterno, pedimos perdón por nuestros pecados. Si en esta semana, Señor, hemos transgredido, te pedimos perdón, Señor, y suplicamos, Señor, que tengas misericordia y que nos indiques, Padre Santo, nos enseñes y nos guíes a entender, a saber discernir, Señor, lo bueno de lo malo, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, porque tú nos das chalón en todo momento. Ruego, Padre eterno, que tú recibas esta alabanza, que suba a ti como aroma grato, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Ok. Amén. Voy a Amén. lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real.
El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Cuando lloras, las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Debes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Amén, hermanitos. Amén, 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 aleluya. amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermanitos. Bueno, vamos con una tefilá y bueno, después vamos con el sonido del shofar. Vamos a entregar esta administración al Padre. Amado Padre, Rey Todopoderoso, Rey del universo. A ti sea la gloria, el honor y el poder por todas tus misericordias.
porque en medio de la tormenta, en medio de la angustia, tú eres nuestra seguridad, tú eres esa paz, Padre mío, tú eres ese camino, esa verdad y esa vida de la cual nosotros podemos ver y conducirnos, Padre, eres esa luz que nos rescata, Señor, que nos ilumina, que nos trae salvación. Te agradecemos, Padre eterno, porque has revelado a nuestras vidas, nos has dejado conocerte. Nosotros que estábamos hundidos en el mundo, hundidos en nuestros pecados, Señor, tú nos limpiaste, tú nos vistes, tú nos vestiste de vestiduras blancas, Señor, vestiduras de santidad, que es tu palabra, Señor, para poder obedecerla, para poder instruirnos en ella. Amado Padre, te pedimos en este día por sabiduría, ya que de ti proviene el conocimiento, la ciencia, todas estas cosas, Padre mío, que nosotros sería imposible alcanzar, pero tú nos las acercas, Padre mío, tú nos acercas esa sabiduría tan grande, Padre mío, para poder conocerte, para poder exaltarte, adorarte, Señor. Te agradezco, Padre mío, te pedimos por esta porción de la Torá para que seas tú iluminando nuestros corazones, también abriendo nuestras mentes, abriendo todos esos espacios de tinieblas que pueda haber en nuestros corazones, en nuestras almas, Padre mío, que podamos ser iluminados y podamos corregir esos pecados que aún seguimos, Padre mío, que aún tal vez en ignorancia o tal vez en dureza, seamos quebrantados por ella, porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, Señor. Te pedimos que en ella pueda haber en nuestros corazones ese discernimiento y abrir nuestros corazones para poder recibirla y sea plantada esa semilla y fructifique en nosotros. Te pedimos también por cada uno de mis hermanos, a los que están, a los que no están, Señor, para que también puedas llevar esta palabra en sus corazones. Padre mío, a los que están en Facebook, aquellos que nos acompañan en este día, tan gozoso estoy de poder compartir, Padre mío, te pido también por mí, Señor, para que pueda eh, declarar, relatar, ministrar esta porción conforme a tu voluntad. No sea mi palabra, Padre mío, la que se enaltezca, ya que yo soy, Padre mío, un hombre, sino sea tu palabra por medio de tu Espíritu Santo la que hable a través de mí, Señor. Utilízame como una vasija, Padre mío. Padre mío, también te pido por cada una de mis palabras, Señor, para que sean elocuentes. Tú conoces que no soy soy tardo para hablar, Señor, soy tartamudo en hablar, Señor. Te pido también que pueda hablar con discernimiento y con elocuencia para que mis hermanos puedan entender esta palabra. Te agradezco, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 hermanitas. Amén. 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 Ahora Amén. sí, hermanito Victoriano, ¿me podría hacer el favor de sonar el shofar? Amén. Bendiciones, Shabbat Shalom. Vamos a hacer la bendición por el toque de shofar. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Yud-Heh Vah-Heh, Rey del universo, Elohim nuestro, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado escuchar el sonido de shofar. Amén. 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 Amén, amén. 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 Aleluya. Amén. Amén, 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 hermanitos. Bueno, vamos a compartir. Ya está. Amén. Bueno, vamos a empezar con la porción de la Torá, la porción Vayigash. Esta porción abarca de Bereshit, capítulo 44, versículo 18 a
capítulo 47, verso 27. Esta parashá es bastante interesante, ya que nos trae muchísimas enseñanzas, apuntes proféticos, enseñanzas de las cuales podemos aprender nosotros como creyentes a poder dirigirnos, buscar también conocer cada una de las aportaciones que nos trae estos personajes de esta parashá, como José, como los hermanos de José, la actitud de Judá, y cada una también de las cosas que tal vez no pudieron hacer eh, buenas, por así decirlo, cosas de las cuales fueron desastrosas, fueron cosas de las cuales trajeron consecuencias a sus vidas también, y también perseverar. Por ejemplo, esta porción nos habla de José, un hombre lleno de fe, lleno de esperanza y una perseverancia en poder, en confiar en el Eterno, aún en las tribulaciones, aún en la aflicción. Esa prueba, esa perseverancia le resultó gloria de parte del Eterno, ya que después fue exaltado como visir del rey, como, como faraón en la posición de gobernar toda la tierra de Egipto. Así que bueno, vamos a empezar con esta porción. Esta es la porción número 11, Vayigash, y se acercó. Amén. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos primero con el contexto, ¿dónde nos quedamos en toda la porción? Y bueno, porciones más atrás nos habla acerca de que los hermanos de José van a Egipto a, a traer sustento de alimentos, ya que la tierra en ese momento estaba pasando por hambruna, estaba pasando por hambre, y es que al reducirse los alimentos, ellos fueron a la tierra de Egipto, ya que Jacob les dijo a sus hijos que allá había suministros, allá había alimento para que ellos pudieran traer y así sobrevivir. Entonces, ellos fueron a Egipto, pero la grande sorpresa es que cuando ellos bajaron a Egipto, ellos encontraron a su hermano José, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque José tenía una nueva identidad, por así decirlo, que no podrían reconocerlo como Safed-Nap-Panea, un egipcio que gobernaba todo Egipto. Entonces, este hermano es muy interesante, ya que porciones más atrás vimos cómo los hermanos de José fue vendido por sus propios hermanos a mercaderes. Y bueno, sabemos que después José, después de ser vendido por sus hermanos, después fue vendido a Potifar, un guardia de la corte del rey, del faraón, y estuvo trabajando con él, estuvo sirviéndole hasta el tiempo en que se cometió una gran injusticia en José. José fue culpado injustamente, falsamente, por la esposa de Potifar, ya que él no se quería acostar con ella. Al pasar esto, la esposa de Potifar, un día en que José y un día en que todos los de la casa de Egipto, de su amo, de José, no estaban, la esposa de Potifar aprovechó el momento y trató de seducir a José. José, siendo un hombre recto y justo delante del Eterno, le advirtió a la esposa de Potifar que no pecaría contra el mismo Dios, contra el mismo Elohim. Así que en ese momento él huyó. No se quedó ahí, no quiso hacerse el fuerte, sino huyó para no caer en tentación. Y después de todo esto, la esposa de Potifar aprovechó el momento de que las ropas de José se quedaron y eh, la acusó a José delante de Potifar, que un hebreo se había burlado de ella, que había deshonrado el honor de ella, y así es como José fue mandado a la cárcel por el propio Potifar. Así que después de todo este tiempo, después de que José fue acusado injustamente, pasó años en la cárcel, aproximadamente 12 años pasó en la cárcel, eh, 12 años pasó en la cárcel donde estuvo el Eterno desde esa cárcel, desde ese lugar de oscuridad, por así decirlo, trabajando en la vida de José, ya que hubo un momento, una situación en la cual dos siervos del faraón tuvieron sueños que iban a ser en ese momento un punto fundamental, una clave fundamental en la exaltación de José, en el nuevo proceder de José que tenía Dios, el Eterno, preparado para él. Así que él interpreta los sueños de esos dos siervos y al momento que él interpreta esos dos sueños,
eh, ellos salen de la cárcel, salen y están delante del faraón, y tal como José había dicho, la interpretación de este sueño, así se cumplió. Así que José interpretó estos sueños y se cumplieron a la palabra dicha por José. Pero, ¿qué creen? Uno de esos hombres al cual José le había interpretado el sueño, que era el copero, él le dijo que él sería exaltado al puesto que él tenía como copero delante del faraón. Así que una vez que el sueño se cumplió, la interpretación se cumplió y el copero fue exaltado, el copero se olvidó de José y pasaron 2 años donde José estuvo más tiempo. Después de esos 10 años, 2 años estuvo en la cárcel y llegó el momento de que Faraón tuvo un sueño, 2 sueños de hecho, donde nadie podía interpretar, ni aun los adivinos, ni los magos, ni todas las cosas, todas las personas que habían, que aquellos que decían tener poder de interpretar, no lo pudieron hacer. Así que el copero se acuerda de José y trae a José delante del faraón. Él interpreta sus sueños acerca de la hambruna que había de venir sobre el mundo entero, sobre Egipto más que todo, y faraón exalta a José, lo hace visir, lo hace gobernador de Egipto. Entonces, pasan los años y se cumple la interpretación de José. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Pasaron los 7 años de abundancia y prosiguieron los 7 años de hambruna, donde eh, pasa que los hermanos de José, como dije, estaban pasando hambre, la familia de Jacob. Y entonces Jacob le dijo que ellos tenían que descender a Egipto, ya que había suministros ahí para poder alimentarse y no morir en esa hambruna. Así que los hermanos de José van, se dirigen a Egipto y encuentran a José, pero no lo reconocieron porque estaba vestido de egipcio. Así que José los trata como espías, les habla ásperamente y los mete a la cárcel. Una vez que José pasa el tiempo, José deja salir a sus hermanos, pero como garantía de que ellos tenían que volver de nuevo a este lugar, ya que él no vio a Benjamín en ese mismo momento. Vio a sus 10 hermanos, pero no vio a Benjamín. Entonces, él de alguna manera, si podemos interpretar la historia, él quería ver a su hermano Benjamín porque no sabía nada de él. Él, su hijo, su hermano amado, el único hermano que tuvo de su madre, de Rebeca. Así que él, como garantía de que ellos pudieran volver a Egipto a comprar alimentos, dejaron a Simeón en la cárcel y ellos volvieron a su padre. Una vez que ellos volvieron, Jacob los envía de nuevo. Pero, ¿qué pasó? Que los hermanos de José le dijeron a Jacob que ellos no podían volver porque aquel señor de esa tierra de Egipto, que era José, no los dejaría ver o no estarían delante de su presencia si ellos no traían a su hermano menor Benjamín. Entonces, de alguna otra manera, Rubén intercede por Benjamín. Le dice a su padre Jacob que si no lo trae de vuelta, que matara a sus 2 hijos. Pero ¿qué creen? Judá no confió en Rubén. Pero después habla Judá que si él no trae a su hijo Benjamín de vuelta a su padre, él cargaría la culpa y sería culpable delante de Jacob todos los días de su vida. Así que Jacob envía a los hermanos junto a Benjamín y van y se encuentran con José. José los recibe amablemente, les da, los deja sentarse a su mesa, comieron juntos. De hecho, Benjamín, cuando se encontró con José, no se vio en la cara de José una emocionante o una cara de emoción al verlo, ya que todavía quería seguir con este plan de seguir probando a sus hermanos si de verdad habían cambiado o no. Así que José, ¿qué hace para poder manifestar el corazón de sus hermanos? Los prueba. ¿De qué manera? Ellos al irse de nuevo y despedirlos de la casa de José, de su casa, ellos le dice a su mayordomo José, el mayordomo de José lo envía y le dice que meta en sus costales
provisión, pero también sus dinero, el dinero que ellos llevaban para comprar, pero aparte que pusiera la copa de José, de la cual supuestamente adivinaba, en la bolsa de Benjamín. Todo tiene un propósito. José quería probar el corazón de sus hermanos. Y es en este mismo momento que José le dice a su mayordomo, ve y háblenles así, ¿por qué pagaron mal por bien? Y de esta manera le dijo el mayordomo por qué habían robado la copa de la cual José adivinaba, de la cual José adivinaba. Y indignados los hermanos de José le dijeron a aquel a quien encuentres la copa que supuestamente habíamos robado a tu señor, sea muerto y nosotros somos tus siervos. Entonces, así pasó, el mayordomo revisa a todos los hermanos, de mayor al menor, y encuentra la copa en el hermano menor, que es Benjamín. En este mismo momento es cuando se llevan a Benjamín y los hermanos de José se rasgan las vestiduras. Ese momento es clave, ya que estaban demasiado impulsivos, estaban fogosos, esta noticia puede que les cayó de arrebato. Imagínense ustedes, ver que su hermano menor se lo iban a llevar, cómo hubieran sentido los hermanos y los hijos de Jacob, los hermanos de José, hubieran actuado de una forma arrebatada, de una forma eh, fogosa, y es aquí cuando llegamos a la porción de esta semana. Si ustedes, unos capítulos más antes de esta porción, llegan los hermanos de José delante de él y les dicen, ¿con qué nos justificaremos? ¿Qué hablaremos delante de mi Señor? Dios ha visto nuestra maldad en nuestros corazones. Y es aquí un momento en el cual los hermanos de José reconocen que todos estos males han venido por causa de su pecado, por causa de su maldad. Ellos recordaban cómo habían vendido a José, siendo que José en ese mismo momento, él sabía que ellos eran inocentes de la acusación que estaba en contra de Benjamín. Pero ellos mencionaron esas palabras: ¿con qué nos justificaremos? ¿Con qué hablaremos delante de ti? Dios ha visto nuestro mal en nuestros corazones. Entonces, aquí vemos que Judá y todos los hermanos están reconociendo que todas estas consecuencias son por causa de su pecado. Y esto es muy importante porque podemos identificarnos con con Judá tal vez y con sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos ver que hay todas estas consecuencias? Tal vez están pasando cosas en nuestras vidas que son demasiado duras para nosotros, que no podemos soportar, cosas de las cuales estamos sufriendo por causa de nuestros pecados, por causa de que cometimos un error en el pasado y reconocemos tal vez que todos estos males vienen de todas esas acciones malas. Recuerden, y algo que pude ver en esta semana es que la prueba de fe no es lo mismo que las consecuencias de nuestros pecados. Las consecuencias de nuestros pecados vienen a partir de la necedad de nuestras decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones en nuestras vidas, ¿qué creen que va a pasar? Van a haber consecuencias y las consecuencias no van a ser buenas, van a ser malas. Entonces, todo esto podemos aprender de Judá. Y es aquí cuando pasamos. eh, Ay, no. De momento. No, no, no. Bueno, vamos a. Se me borró la diapositiva. Bueno, ¿qué pasó aquí? La parashá nos dice y se acercó. Esta palabra es muy interesante, y se acercó, ya que podemos interpretarla en que Judá se acercó solamente a José a hablarle, pero vamos a ver algo más profundo delante de esta palabra. La palabra Vayigash viene de la raíz hebrea Nagash, que significa que tiene varios propósitos o diferentes connotaciones. Una de esas es acercarse con el propósito de adorar, o acercarse también con el propósito de atacar, de enfrentar. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que si tomamos en cuenta este concepto de enfrentar o atacar, vemos que Judá se acercó para enfrentar a José. O sea, se encaró delante de José. Entonces la parashá diría, y se enfrentó, y Judá se enfrentó delante de él. Pero vamos a ver algo interesante aún más, porque
Vemos que la situación estaba demasiado tensa para Judá y sus hermanos. Ellos estaban demasiado fogosos, estaban arrebatados, y al ver que su Benjamín, su hijo, el hijo amado de su padre, se iba a quedar como esclavo, ellos estaban desesperados, ellos estaban con el corazón tal vez doloroso, tal vez un Hermanito, poco perdón que te sentían interrumpo. ajá, Hermanito, ¿se ve blanca la pantalla? ¿Es así o tal vez no se está transmitiendo tu diapositiva? es que se borró, hermanita. Ah, ok, perdón. Amén, amén. Adelante, perdón. Ay, yo también me hallé perdida. O si me dan tiempo nada más de corregirlo, no sé si... No, 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 perdón, no había oído que dijiste. No, sigue, 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 está buenísimo esto. Sigue. Entonces, cuando nosotros vemos la situación que está pasando con los hermanos de José, que se estaban sintiendo tal vez con dolor, con ira, ¿por qué todas estas cosas están pasando en mi vida? Tal vez sentían un poco de ira en su corazón, tal vez sentían un poco de conmoción, tal vez las cosas estaban pasando muy malas, estaban sintiendo esa sensación de arrebato delante de ellos. Tal vez podrían en ese momento Judá tomar justicia por sus propias manos y llevarse a Benjamín porque sabía que era inocente. Pero ¿qué creen? Judá no se llevó, no se dejó llevar por ese impulso, no se dejó llevar por ese arrebato. Tal vez sentía eso y se enfrentó y se encaró a José, porque eso es lo que nos dice esta porción. Si nosotros conocemos el significado, el contexto de la palabra Vayigash, que significa se enfrentó, se encaró, atacó, de una forma, de una forma sentir como atacar. No sé si me voy entendiendo. Entonces, vemos que Judá estaba sintiendo ese impulso en su corazón, pero Judá no se dejó llevar por ese impulso. Tal vez por dentro de su corazón estaba arrebatado, estaba tal vez impulsado a poder atacar, a poder hacer a poder actuar con enojo, hacer justicia por sus propias manos, como lo hicieron Leví y Simeón, pero no actúa así. Vemos otra actitud en Judá. Si se dan cuenta, nos dice aquí, y se acercó y se enfrentó Judá. Entonces Judá se enfrentó y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Entonces, aunque Judá haya sentido ese impulso en su corazón, ese arrebato, no se dejó llevar por él. Sus palabras fueron apacibles, sus palabras fueron calmadas, no se dejó llevar por ese impulso. No se dejó llevar por esa emoción negativa, sino sus palabras fueron calmadas, no fueron ásperas, fueron apacibles. Y podemos aplicarlo en nuestra vida, podemos entenderlo en nuestras vidas cuando sentimos que una situación está demasiado pesada para nosotros y sentimos que vamos a explotar y sentimos que vamos a actuar con una imprudencia, tal vez con un arrebato igual que Judá. Pero en el momento de hablar, tal vez enfrentar esa situación, no debemos llevarnos por los impulsos, por ese arrebato. Debemos ser apacibles, calmados, que nuestras palabras sean calmadas. Un fuego no se apaga con otro fuego. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, tal vez con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con algún vecino, con alguna persona que tal vez tenga una mala actitud, que tal vez está generando un problema de nosotros, si sentimos esa impulsión, no debemos actuar, dejarnos llevar por ese impulso. Debemos de ser como Judá. Tal vez por dentro sentimos esa sensación, pero por fuera podemos calmar ese impulso a través de palabras apacibles, a través de palabras calmadas. No sé si me voy entendiendo aquí, tenía dos versículos, pero ya me los encontré. Nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1 al 2: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Judá habló con palabras blandas delante de José. Tu siervo,
permite que hable tu siervo delante de usted. Entonces vemos dos actitudes en Judá. ¿Qué hubiera pasado si Judá hubiera actuado, hablándole a José, diciendo, si no me dejas llevarme, mi hermano, voy a destruirte, voy a enfrentar a todo voy a enfrentar a todo Egipto, voy a matar a todos y me voy a llevar a Benjamín? ¿Se hubiera calmado todas estas cosas? Por supuesto que no, hubieran creado más problemas. Como dije antes, el fuego no se apaga con fuego, al contrario, crea más caos. Amén. Entonces podemos ver esa actitud en Judá y acerca de las palabras con las cuales habló con José, con palabras blandas, aunque sentía esa impulsión, ese arrebato, ese enfrentamiento. Vamos con la siguiente. Y bueno, también podemos ver aquí que Judá se acercó a, a José y que momentos antes él había comprendido y reconocido que todas estas males que venían en su vida era causa de sus pecados. Y muchos de nosotros podemos interpretarlo en nuestras vidas de esta manera. Tal vez cuando pecamos delante de Dios, nos sentimos tan indignos que en vez de acercarnos a aquel que nos puede limpiar de nuestros pecados, aquel que puede transformar nuestros corazones, nos alejamos de él. Y eso no debe de ser así. Cuando pecamos, cuando sentimos esa culpa, porque es culpa de pecado, no debemos alejarnos aún más del Eterno, debemos acercarnos, que esa culpa sea transformada por el Eterno y que nuestra actitud puede ser reforzada, mejorada por aquel que pueda hacerlo, con aquel que todo lo puede, con nuestro Adón Yeshua, con nuestro Adonai. Entonces, cuando nos dice en Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, acercarnos delante del Eterno es la mejor opción cuando sentimos culpa en el corazón. Primeramente, acercarnos al Eterno, reconociendo que hemos pecado contra Él y dejar que Él mismo trabaje en nuestros corazones y Él limpie toda esa maldad que hay en nosotros. Tal vez todavía trabajamos en las mentiras, mentimos y sentimos esa culpa. No debemos alejarnos, debemos acercarnos a aquel que puede limpiarnos de todas esas mentiras. Tal vez somos arrebatados en nuestra actitud. No debemos alejarnos, debemos acercarnos a aquel que puede apaciguar, aquel que puede mejorar nuestro carácter. Amén. Entonces, alejados por la culpa no debe de ser la opción, debemos acercarnos a aquel que puede transformar nuestros corazones. Amén. Ahora, cercanos por la incertidumbre. Cercanos por la incertidumbre. Hoy en día, estos versículos acerca de que Judá se acercó a José poco antes de que José se diera a conocer a sus hermanos como Joseph, es un apunte profético a cómo hoy en día, tanto la casa de Israel como la casa de Judá están acercándose a conocer al Mesías, a Yeshua. Y por ejemplo, la casa de Judá hoy en día tal vez no lo puedan reconocer como el Mesías, tal vez no lo puedan reconocer como su Salvador, pero están entendiendo que Él era un judío al igual que ellos, que Él era una persona que vivió como judío, que guardaba los mandamientos de Dios. He escuchado personas judías que no creen en Yeshua, que Él lideró a un grupo de discípulos, pero que no era conforme a la religión cristiana que hoy en día hay en la actualidad. Tal vez ellos reconocen a Jesús como un hombre que vivió en Israel, que sí existió. Y aunque no lo reconozcan como Mesías, ellos están entendiendo que ese hombre sí era judío, pero que no era el hombre del cual la religión cristiana tal vez lo anuncia como aquel que está en contra de su pueblo, aquel que está en contra de la Torá, de la ley de Dios. Entonces, con esos pasos podemos ver que los judíos están empezando a ver a Yeshua de una manera distinta, como ellos tal vez lo conocieron al principio. Están viendo a un Yeshua tal vez judío, pero que tal vez hoy en día no lo reconocen como el Mesías.
Así que cercanos por la incertidumbre. Hoy en día los judíos están preguntando por aquel Jesús del cual se les habla y que tal vez ellos preguntan a sus rabinos y sus rabinos empiezan a decirles otras cosas, empiezan a darles falsos argumentos acerca de Yeshua, pero que ellos se quedan con esa inquietud, se quedan con esa incertidumbre. En verdad me está diciendo lo mismo. Y he visto a judíos que no se dejan llevar por esas palabras e investigan por su propia cuenta acerca de ese Jesús del cual se les habla, que es su Mesías, pero que ellos no lo aceptan. Y es ahí cuando ellos se rinden ante el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua y empiezan a creer. Entonces, ese cercadez, esa pregunta, esa certidumbre, tal vez los pueda acercar a aquel que los salvó de sus pecados, aquel Mesías de Israel que habla la Escritura. Amén. Ahora, vamos a ver que nos dice que Judá le dice a José que él era como el mismo faraón. Vemos que José, principalmente cuando fue vendido por sus hermanos, él tuvo esa función de siervo. Después de que él fue vendido, se vivió sirviendo tanto a extranjeros como a extranjeros, incluso en la cárcel, sirvió. Y vamos a ver algo muy interesante con la vida de José, y creo que todos podemos entenderla de esta manera, que José vivió por aflicciones. Él era un siervo, un hombre de dolores. Y José nos cuenta la tradición judía que José es un apunte profético al siervo sufriente, al Mesías sufriente, al Mesías Ben Yosef. Pero alejándose un poquito de la tradición y acercados a la escritura, vamos a ver este símbolo, ese concepto de siervo desde Isaías, aquel siervo que sería exaltado por el mismo Eterno. Pero este siervo tiene algo muy peculiar, ya que nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 10 al 11, vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Y podemos ver en Isaías capítulo 49, versículo 5, ahora pues dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Esta palabra es muy interesante, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimados seré en los ojos de Adonai y el Dios mío será mi fuerza. Muchos judíos hoy interpretan esta escritura como que el siervo de cual habla las escrituras es el mismo Israel, pero vemos aquí vemos aquí que aquel siervo iba a congregar a Jacob, iba a congregar a Israel. Entonces este siervo está muy apartado a lo que a la identidad de Israel, tal vez a la identidad de Israel. Este siervo es aquel del cual congregaría y restauraría a su pueblo Israel. Y este siervo nos lo menciona en Isaías 53, aquella profecía de la cual muchos judíos no leen o no reconocen o no lo quieren dar a conocer, aquellos líderes, aquellos que enseñan dentro de los hermanos de la casa de Judá, porque este mismo versículo apunta perfectamente a nuestro Adón Yeshua, como aquel despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada, verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Entonces, vemos la palabra y el concepto siervo dentro de las antiguas escrituras que ellos mismos los judíos leen y aprenden, de la cual escuchan y conocen el término de siervo, aquel siervo que el Eterno mandará, aquel siervo que cargará sus pecados, cargará sus culpas, aquel que fue dolorido por su propio pueblo, abatido y rechazado. Y cuando les dicen esta profecía,
conectan esta misma profecía a nuestro Adón Yeshua, pero no lo reconocen porque tienen un velo y esto fue parte de la misericordia de Adonai hacia los gentiles para que ellos pudieran entrar a ser injertados al pueblo de Israel. Pero algo muy importante, siervo, ¿dónde lo podemos encontrar en las nuevas escrituras, en el Brit Hadashah? En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, y nos habla de Adonai, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte hasta la cruz, por lo cual Adonai también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando vemos que Pablo escribe esto en los Filipenses, él reconoce ese concepto de siervo, porque él conocía las antiguas escrituras, conocía las profecías de Isaías, conocía de aquel siervo eh, padecería dolores, que pasaría quebrantos. Y este siervo sabía Pablo que era Adonai, era el mismo eterno manifestado en carne y hueso, su imagen visible Yeshua, quien padecería por todos nosotros. Adonai le dio la autoridad a su membra. El siervo es la palabra de Adonai, su membra. Fue a ella quien envió. Pero la palabra es una extensión de Adonai, no es independiente a ella. No son dos seres distintos, es un Ejad. Yeshua es la manifestación de Adonai, su palabra hecha carne. Y a esta misma palabra de la cual también nos habla Juan, que en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim, conectan muy bien a todas estas profecías que se están hablando desde Isaías, que aquella palabra tabernaculizó entre los hombres para cumplir un propósito, morir por nuestros pecados, llevar nuestras culpas. Y vino en forma de siervo esta palabra, que era Adonai desde un principio. Amén. Entonces, como dice en Juan capítulo 16, versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, porque Él es la extensión de Adonai. Él es su palabra manifestada en carne y hueso. Él vino de Adonai, porque Él mismo era Adonai. Pero muchos de nosotros podemos limitar a Adonai cuando el universo es tan grande. La mentalidad de Adonai es tan grande que tal vez nuestras mentes sean limitadas en no poder comprenderlo. ¿Cómo puede hacer todas estas cosas él mismo? Adonai dijo, yo, Jacob, soy el único que borra tus rebeliones. Él es el único que puede borrar nuestros pecados. ¿Cómo un hombre puedes borrar tus pecados? Eso no se puede. Adonai, Yeshua, es la manifestación visible. Él es perfecto porque Él es Adonai. Y aunque Él vino en semejanza de hombre, sufrió como hombre, experimentó todos los dolores del hombre, fue humillado como un hombre, Él mismo se glorificó, Adonai se glorificó, para que en ninguna persona puede decir, Adonai no me comprende lo que estoy pasando, Adonai no puede comprender mi dolor, Adonai no puede comprender que yo estoy sufriendo. Claro que te comprende, porque Él mismo sufrió y experimentó todos esos dolores. Y no tienes justificación de decirlo, porque el mismo Adonai, el Eterno, descendió a los cielos, se comprimió a sí mismo, pero nunca dejó de ser Adonai. ¿Ven? Bueno, entonces la autoridad de la palabra de Adonai, esta es la autoridad. El faraón le dio la autoridad a José como gobernador de Egipto. Y he visto tal vez podemos decir, entonces Adonai no Yeshua no es Adonai, porque Faraón y José claramente son distintas personas.
y podríamos caer en un dualismo en creer que Yeshua y Adonai son dos seres distintos, que los dos te salvan, que eh, los dos podemos adorarlo, darles la misma gloria, pero eso sería idolatría. Yeshua y Adonai son un ejad, y la Escritura no solamente nos da perspectivas del Mesías en un solo relato, como es José y Faraón. Vamos a ver más adelante cómo aparece Moisés, también tipografía o apunte profético del Mesías. O vamos a ver el tabernáculo, que si muchos podemos verlo, también es un apunte profético al Mesías, aquel tabernáculo que en la que la presencia divina, la plenitud, la presencia divina de Adonai habitó en ella. Entonces, no podemos limitar a un solamente relato y declarar y afirmar en que esta es la única perspectiva que la Torah tiene del Mesías. Tiene muchas más. Vamos a leer a través de todas estas semanas las porciones de la Torah y vamos a ver en cada una de ellas a Yeshua y cuál es su identidad, cuál es su propósito, qué es lo que verdaderamente quiere enseñarnos la Torah de Yeshua. Amén. Entonces, cuando hablamos de Yeshua, es aquel tabernáculo, aquella morada donde el Eterno habitó, la gloria del Eterno habitó en ella. Este mismo tabernáculo fue traspasado, fue adolorido, fue humillado por todos nosotros. Él mismo era el Padre y el mismo Padre, en su forma semejante a los hombres como siervo sufriente, murió por nosotros. Y la plenitud, el Espíritu de Adonai, lo levantó de nuevo. Amén. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Después de que Judá habla con José, Judá le dice a José, como tus siervos, después de todo esto, vemos que Judá se enfrenta a José y le empieza a decir, le empieza a relatar todas las cosas que tuvo que pasar para que Benjamín pudiera llegar a él, cómo su padre ama tanto a Benjamín, cómo su padre moriría si no vuelve Benjamín a sus brazos, cómo él es el hijo amado de su padre, cómo él moriría si no. Sí, él estaba constrignado, él estaba deshecho porque su primer hijo José había sido muerto supuestamente por una bestia y el único que le quedaba, el hijo de el hijo de la mujer que él amaba, solamente quedaba Benjamín. Y aquí podemos entender cómo en la misma historia de José, en la misma historia de Judá, José se puede percatar, se puede entender qué es lo que su padre Jacob sabía de José y por qué él no lo había buscado antes, por qué no lo encontró, por qué no se interesó en buscarlo, porque él pensaba que su padre creía que José estaba muerto, que había sido despedazado. Por eso es que no lo encontraba. Y es aquí donde José se puede percatar y puede darse cuenta por qué Jacob no lo buscó. Y después de toda esta historia, Judá le dice a José, como tu siervo salió fiador por el joven, que es Benjamín, con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces, podemos ver algo muy interesante en Judá, y es un apunte profético a lo que Yeshua vendría a hacer por nosotros, a tomar nuestro lugar, tomar nuestra culpa, tomar nuestro lugar de muerte por causa de nuestros pecados. Él intercedió para que tú y yo no podamos sufrir esa muerte eterna. Yeshua lo pagó. Yeshua tomó tu lugar. Y como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 25, quien llevó él mismo nuestros pecados, Yeshua, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuál era el propósito de que Yeshua muriera y tomara nuestro lugar? Era para que nosotros pudiéramos volver a aquel pastor, a nuestro Padre. Yeshua murió para que nosotros podamos reconciliarnos con Adonai.
Acuérdense, si han leído Romanos, dice que nuestra enemistad con Adonai era causa de nuestros pecados y que Yeshua los pagó para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, volver al Padre, volver a aquel que nos diseñó, el que nos creó, para que estamos en unión con Él, para que nuestras almas vuelvan como al principio era, que Adán vivía con Adonai, y estaban juntos, vivían en armonía, no enemistados, sino en unión. Y cuando pecó Adán, ¿qué pasó? Fuimos enemigos a causa de nuestros pecados, porque toda esa raíz de pecado cayó sobre los descendientes de Abraham. Y es así como estábamos nosotros perdidos por causa de nuestros pecados. Y Yeshua nos hizo volver al Padre, reconciliarnos con Él. Era la única manera en la cual podríamos volver al Padre, que Él tomara nuestro lugar. Nosotros somos pecadores. Nosotros éramos por naturaleza dominados por nuestra mente carnal. Y ninguna obra podía hacer el hombre para volver al Padre, sino a través del sacrificio de nuestro don, Yeshua HaMashiach, que Él pueda hacernos volver al Padre. Él puede hacernos, Él puede reconciliarnos con Adonai, Él tomando nuestro lugar, porque cuanto nosotros no podíamos hacerlo, Él lo puede hacer porque Él es perfecto. Él no cometió pecado, muy al contrario de Judá, que claro que sí cometió pecado, pero que Yeshua no lo cometió y él bien podía hacerlo. Entonces, esta escritura acerca de que Judá salió como fiador de Benjamín, puede hablarnos nosotros mucho acerca de los de la casa de Israel. Benjamín, como dijo mi hermanita Lore hace unas porciones atrás, Benjamín sigue representando a la casa de Israel. No sé si lo dijo ella. Bueno, Benjamín representa a la casa de Israel, a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él viene del hijo de Rebeca y Rebeca apunta a ese hijo amado del padre. Y entonces Judá intercede por Benjamín, por la casa de Israel. ¿Por qué por la casa de Israel? Porque la casa de Israel fue repudiada. La casa de Israel fue repudiada a causa de los pecados que ellos cometieron al idolatrar. Y Adonai los envió lejos. Y ellos no podían volver, pero Adonai los hizo volver. Yeshua, como Judá, tomó lugar de la casa de Israel por sus pecados, porque la única manera en que ellos podían volver era a través de Yeshua, porque el pecado se tiene que pagar por muerte. Pero Judá, Yeshua, pagó esa muerte y Él nos hizo volver al Padre. Entonces, Yeshua tomó nuestro lugar de muerte para que nosotros, los que éramos perdidos, habíamos, los que, eh, los que no estábamos reconciliados con Adonai, pudiéramos volver a Él. Y bueno, también nos habla acerca de que Judá iba a quedarse en lugar de Benjamín para que él pudiera volver con sus hermanas a su padre. Y vemos al principio como al inicio de anteriores parashá, como Judá fue el mismo autor intelectual de la venta de José y por el cual hizo que su padre sintiera ese dolor tan inmenso en su corazón de perder a su hijo amado. Ahora vemos a Judá una actitud bastante diferente, a lo cual intercede por José, el hijo amado intercede por Benjamín, el hijo amado de su padre, para también perseverar o mantener el shalom, la paz de su padre. Entonces vemos dos cosas que pasaron antes y ahora de manera diferente. Judá vende a José, ahora Judá intercede por Benjamín, Judá le roba el shalom a su padre. Judá quiere ahora que recuperar el shalom, la paz de su padre. Entonces vemos algo muy diferente y es que Judá vemos una disposición de rectificar los errores cometidos en el pasado, una forma de rectificar los errores, no actuando de la misma manera que actuó con su hermano José, ahora procurando y luchando
y esforzándose por rectificar todo el mal que hizo antes de una manera distinta, actuando con justicia, actuando ahora de manera buena. Y cuando nosotros cometemos errores o pecados, tal vez como Judá, eh, podemos sentir esa culpa en nuestros corazones, pero creemos que con un simple perdón, tal vez con un simple lo siento, o podemos remediarlo, tal vez, pero van a haber momentos en los cuales tendremos que rectificar esos errores. Vamos a tener una prueba en la cual si verdaderamente nos arrepentimos o no, y si queremos enmendar o rectificar todas esas errores cometidos, si está nuestra posibilidad de hacerlos, hagámoslo. Si le robamos el shalom o la paz a nuestro hermano, tal vez le tuvimos peleas sin motivo y le quitamos esa paz, esa tranquilidad que había en su corazón, volverla a restaurar. Pero, ¿qué pasa si no hacemos esa restitución? Si no queremos enmendar y está en nuestras posibilidades hacerla, la vida o Adonai mismo nos la cobrará. O sea, la vida mismo cobrará todos esos errores que cometimos, tal vez al doble. Y eso es lo que nos dice en la escritura, como Judá, eh, vemos que vendió a su hermano y provocó el dolor de su padre. Ahora está él sintiendo el dolor como un padre, no solo por perder un hijo, sino perder dos hijos, y Onán. No perdió solamente un hijo, perdió dos. Y así él pudo comprender el dolor de un padre por perder a un hijo. Y algo muy interesante que nos dice la escritura acerca de aquellos que no deciden enmendar sus errores o tienen la posibilidad y no lo hacen, el mismo Adonai, la misma vida o Adonai nos la cobrará, porque nos dice en Apocalipsis capítulo 18 versículo 6: pagadle como ella pagó y dadle el doble según la obra, vertedle el doble en la copa que ella virtió. Entonces, no solamente va a ser una medida, van a ser dos medidas de nuestras propias acciones, de nuestros propios errores que tuvimos y no quisimos hacerlo antes. Entonces, o tenemos la posibilidad, si está en nuestras manos, enmendar los errores, los pecados que hicimos y le robamos o dañamos el corazón de una persona, o este tiempo presente nos lo cobrará. Y no solamente una vez, sino dos veces, dos medidas. Ahora vamos con algunos datos interesantes. José probó a sus hermanos para manifestar su corazón, si verdaderamente se habían arrepentido. Y aunque José es un apunte profético a nuestro don Yeshua, vemos de la misma manera que el mismo Eterno eh, o nos prueba de una manera en la cual tal vez Él ya conozca nuestros corazones, pero a nosotros mismos nos da esa visión, esa posibilidad de ver cómo son nuestros corazones. Y es que la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, nuestras obras son probadas. ¿Qué hay verdaderamente en nuestros corazones? ¿Qué se manifiesta en nuestros corazones? Si hay maldad, si hay bondad, si hay perdón, si hay enemistad, ¿qué tenemos verdaderamente en nuestros corazones? Y eso es lo bueno de Adonai. Tal vez esto podemos verlo de un acto de misericordia de Adonai, en dejarnos ver cómo no es nuestro corazón y cómo actuamos a través de esas pruebas, a través de esas situaciones en las cuales no podemos ver o creemos no conocer o no aceptamos, y el mismo día probará cada una de nuestras acciones, cada, cada pensamiento de nuestros corazones, cómo es que actuamos, cómo tomamos una situación. De esta manera José pudo verlo en José e en sus hermanos. Los probó, los hizo regresar dos veces, hizo lo que hizo con Benjamín,
para ver si sus hermanos actuaban con el mismo desprecio y aborrecimiento que tenían con él mismo al venderlo. Él quería ver si actuaban de la misma manera con Benjamín, si ellos lo iban a dejar como esclavo, pero no fue la situación. Vemos que Judá sí se arrepintió y reconocía todos estos males venían por su maldad, y él estaba dispuesto a enfrentarse al mismo faraón, al mismo José y al faraón para poder llevarse a su hermano. Entonces, José no se dio a conocer a sus hermanos hasta que todos estuvieran juntos. Eso es lo que podemos ver en hoy en día, tal vez podemos verlo cómo está sucediendo, en que los hermanos se están juntando, se están uniendo, tal vez no en la misma, eh, en la misma visión, unos más adelantados con otros. Tal vez los judíos empiezan a esforzarse por aprender más de la Torá, y los israelitas, los de la casa de Israel, también se están esforzando por conocer la Torá, y al conocer la Torá van a reconocer al Mesías, porque a través de la Torá podemos ver al Mesías. Entonces los hermanos hoy en día se están juntando, hoy en día se están levantando la casa de Israel, y algunas partes de la casa de Judá que se están interesando por Yeshua, y algunos que están reconociendo a Yeshua. En Isaías capítulo 11, versículo 2 al 13 nos dice: levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destituidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Hoy en día, ¿qué sienten los judíos qué sienten los hermanos de la casa de Judá por Efraín? Celos, están viendo que ellos están empezando a guardar Torá. Y tal vez Efraín nos dice acá que él no tendrá envidia de Judá. ¿Cuántos son los de la casa de Israel que quieren asimilarse, que quieren parecerse a sus hermanos, aunque son de la casa de Israel? Y no es malo poder aprender de ellos, pero una cosa es aprender de ellos y otra cosa tomarlo con firmeza en todas sus doctrinas, como tal vez la Cábala o el Zohar, o todas estas cosas esotéricas que tienen los hermanos de la casa de Judá. Muchos de ellos quieren asimilarse a ellos, pero Adonai nos ha dado una identidad y nos ha dado unas profecías bastante concretas en cuanto a la casa de Israel, cómo son sus tiempos, de qué manera ellos serán recogidos, de qué manera el Eterno actuará con ellos, y tiene profecías para Judá igualmente. Entonces, como nos dice la Escritura, Él los juntará, Él los reunirá a uno, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, y no tendrán más envidia, y Judá no afligirá a Efraín, no le dará cargas. Entonces, es muy bonito poder ver en todo esto cómo los hermanos se van a juntar y ya no sentirán enemistad el uno contra el otro. Y otra, vamos a ver, los hermanos de José no le reconocieron en su primer encuentro, sino en el segundo. Y eso es lo que pasa. La casa de Judá no reconoció al Mesías, a Yeshua, en su primera venida, pero lo reconocerán en su segunda venida. Y es ahí cuando Adonai derramará sobre la casa de David, que es la casa de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces ellos reconocerán al Mesías en su segunda venida y dirán: bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito sea el Mesías, Hosana al Hijo de David. Van a reconocerlo, pero en su segunda venida. En su primera venida no, sino hasta su segunda. La primera venida ya pasó y tuvo un cumplimiento en sacrificio. En la segunda para que venida pueda él será entrar. y vendrá exaltado. Ahora,
En Génesis nos dice en siguientes capítulos, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José y sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y este también tiene un apunte profético. Los gentiles escucharán aquel Mesías por quienes los judíos lloraban por su venida. Ellos escucharán esos lamentos. Ellos escucharán ellos escucharán al pueblo, los gritos, ellos escucharán la venida del Mesías, los gentiles. Pero, ¿qué pasa aquí? Que José mandó a sacarlos. ¿Por qué? Porque solamente tenía esa revelación con sus hermanos, con su pueblo. Y es lo mismo que nos dice en Isaías capítulo 52, versículo 6, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. Judá, ¿quién es el que te habla en la Torá? El mismo Mesías. Él es el mismo de quien las escrituras hablaba, de quien Adonai hablaba en todos los tiempos por medio de profetas. Adonai se les revelará a su propio pueblo, Yeshua. Entonces esa íntima relación es con su pueblo, con sus hermanos. Y su pueblo no es aquel que vive despreciando la palabra de Adonai, sino es aquel que le busca día y noche, aquel que ora delante de Adonai, aquel que llora, como los judíos hoy en día hacen, lloran por su venida, lloran para que Él venga. Pero ¿de qué manera estamos llorando para que Él venga en santidad? Porque eso es lo importante. Adonai puede venir, pero si no te halla digno, no te ve con esas vestiduras blancas de santidad, no te va a considerar pueblo. El pueblo de Israel es aquel que el Eterno se le revelará primero y ellos reconocerán al Mesías. Y otra cosa importante, nos dice después en los capítulos, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces vemos algo muy importante aquí, que José se reveló a sus hermanos no con la identidad de un egipcio Safed-Panea, sino se reveló como José, como Joseph, como un hombre hebreo, como un hebreo, como su hermano. Y esto nos habla mucho acerca de quién se va a revelar, qué Mesías se va a revelar. El Mesías hebreo que guarda Torah, que está a favor de su pueblo. No va a venir un Mesías Yeshua o un Mesías Jesús musulmán que adora a un Dios pagano. No va a venir ese Mesías, no va a venir Isa, no va a venir tampoco Jesús, un Jesús romano. Entonces no van a venir un Jesús musulmán ni un Jesús romano. No va a venir Isa ni va a venir Jesús. No se va a presentar como un musulmán, tampoco se va a presentar como un romano. Se va a presentar como un hebreo, como aquel de que las escrituras hablaba, como Yeshua, aquel que viene sobre las nubes, del cual las escrituras hebreas hablaban de él, aquel del cual la Torah hablaba de él, como Yeshua. Entonces, no como Isa, no como Jesús, sino como Yeshua, el verbo de Adonai. Pero muchos dirán, entonces, si se va a revelar como Yeshua, ¿qué va a pasar con aquellos que le conocen y creen firmemente que es Jesús? Bueno, primeramente hay que saber que Adonai nos ha dado las escrituras para poder reconocer al Mesías ahí mismo. ¿Qué nos dice en Juan? Porque si creyeses a Moisés, que es la Torá, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeráis en mis palabras? Entonces, si tú no crees en la Torá, ¿cómo vas a creer en Yeshua? Si de la Torá misma habla de Yeshua, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que él enseñó? Hoy en día podemos caer muchas personas pueden caer en el engaño de que pueda bajar primero a un falso profeta llamado Isa, llamado Jesús,
Y muchos por no conocer la voluntad del Padre, por no conocer su bendita Torá, pueden llegar a perderse, porque van a pensar que aquel Isa, aquel Jesús del cual ellos conocían, pero que no, ellos habían oído, pero no conocían verdaderamente, lo van a afamar a porque no conocían verdaderamente a Yeshua, aquel Mesías de Israel, del cual hablan las profecías, que enseñará Torá, que vendrá por su pueblo. Y muchos van a caer en este engaño. Cuando descienda aquel falso profeta Jesús, que le llaman Isa, y engañará a muchos, les dirá, yo no adoro a Adonai, yo adoro a este Dios pagano. Yo no dije que era Dios, a mí no me tienen que adorar, porque eso es lo que va a decir. Entonces, las personas a quién le van a creer, aquel del cual habla las escrituras o del cual hablan los hombres, que piensan que es así. Entonces, mucho cuidado a quién recibimos y a quién va a descender de los cielos, verdaderamente como Yeshua, como el Mesías de Israel. Entonces nos dice, y ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de la gran liberación. Y nos vamos a dar cuenta que tuvo un propósito, estas situaciones que José vivió, era para preservar la vida tanto de el pueblo de Egipto como para sus hermanos. Y es lo mismo que pasa con el Mesías. Su muerte y sacrificio fue para vida, tanto para los de Israel como a los de lejos, que son los gentiles. Y esto nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto, los judíos o el pueblo se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Adonai ha llamado o llamare. Entonces vemos que esta salvación es tanto para los de cerca, que son el pueblo, y tanto los de lejos, aquellos gentiles que reciban esta promesa y que la acojan o la reciban en sus corazones esta salvación. Entonces, esta gran liberación que Yeshua ha hecho tiene tiene mucha importancia porque da vida a su pueblo y a los que no eran su pueblo, para que fueran pueblo, a los gentiles que aceptan el Evangelio, aceptan las buenas nuevas de salvación y que se vuelven de sus malos caminos. Entonces, el rechazo también que vemos la venta de los hermanos, la venta de José por parte de sus hermanos tuvo un propósito para dar vida a Egipto, para que pudiera para que pudiera darle vida, en abundancia de alimentos o salvarlos de esa bruna a los egipcios y también para ellos. Y es lo que pasa también con el Mesías. El rechazo de los judíos al Mesías vino a hacer vida a los gentiles. Y esto es lo que nos dice en Romanos capítulo 11, verso 11 al 12. Digo pues, han tropezado Israel para que cayesen en ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Entonces, el rechazo de los judíos al Mesías, su transgresión vino a ser salvación a los gentiles, a ti, a mí, aunque éramos casa de Israel, aunque teníamos tal vez la identidad de la casa de José, nos asimilamos con los gentiles y éramos gentiles. Eso es lo que éramos, gentiles. Y esa salvación también vino a nosotros. Y gloria al Eterno porque nos ha salvado, nos ha mostrado esa salvación por medio de Yeshua y podemos comprenderla mejor.
Entonces nos dice en Génesis capítulo 45, 45 verso 9 al 10, daos prisa, id a mi padre y decidle así. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y todos y los hijos de tus hijos, y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Aquí podemos ver algo muy interesante, y es que si se dan cuenta, José le envía un mensaje a sus hermanos para dárselo a Jacob, un mensaje de parte de José a Jacob. Y podemos ver aquí que José está hablándole diciendo, Dios me ha puesto como Señor. ¿A quién está glorificando? A Adonai. ¿Y por qué es muy importante esto? ¿Por qué quería darle principalmente este mensaje a su padre Jacob? Porque Jacob fue quien instruyó a José, fue quien instruyó a conocer al Elohim verdadero, al Dios verdadero. Y José quería darle este mensaje acerca del Dios que estuvo con él. Fue el mismo que Jacob le instruyó. Padre, aquel Dios del cual me enseñaste que cuidó de ti, que te ayudó, que te fructificó, es el mismo Dios del cual Él estuvo conmigo en Egipto, me acompañó, me protegió, me prosperó. Fue el mismo Dios del cual tú me hablaste. Y eso, para mí, podemos imaginar cuál fue la cara de emoción de Jacob al oír ese mensaje de su propio hijo, glorificar al Dios, al Elohim, del cual él mismo le enseñó, el cual él mismo le instruyó, el cual él mismo lo llevó a que conociera. Y tal vez tú que eres padre y estás a cargo de tu hijo, deberías de hacerlo de esta manera. Debías de instruir a tu hijo para que él conozca los caminos del Eterno. Así para que cuando él esté fuera de ti o esté lejos de ti, te diga, oye padre, mira, eso es lo que hizo Dios, aquel Elohim del cual tú me enseñaste, Adonai, del cual tú me instruiste. Tal vez no en este tiempo, tal vez tu hijo no quiera oírte ahora mismo acerca de tu fe, pero si tú no le instruyes a él y le hablas acerca de él, ¿cómo él lo va a conocer? ¿Cómo él se va a dar por entendido a qué Dios tú adoras? Aquel Dios del cual tú glorificas porque a pesar de las pruebas, él te mantiene firme y este Dios es Adonai porque él es único, aquel Dios, aquel Elohim del cual te instruye en justicia, aquel que te prospera, que te enseña disciplina, aquel Elohim, le estás instruyendo a tu hijo acerca del Elohim verdadero para que en un futuro tal vez el Eterno transforme su corazón y diga, Padre, yo glorifico al Elohim del cual tú me instruiste. Eso es lo que hizo Jacob. Por eso es que la fe de José, por misericordia del Eterno, porque por así decirlo, o podemos verlo de esta manera, él oró a aquel Elohim, del cual enseñó su padre. Y lo podemos ver con la esposa de Potifar. ¿Qué le dijo José a la esposa de Potifar? ¿Acaso pecaré contra el Elohim? ¿Acaso pecaré contra Dios? Y no pecó porque conocía cuál era el carácter de Adonai. Él aborrecía el adulterio. Pero todo esto no hubiera conocido José si su padre no lo hubiera instruido. Entonces Proverbios nos dice, instruye al hijo en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y otra cosa muy importante, y vemos aquí, cuando José le dice, daos prisa, no te detengas, tú y toda tu familia habitarás en la tierra de Gosen y estarás en mí. Y podemos ver aquí que José no se vengó de sus hermanos, no sintió ese deseo de vengarse en ese momento de sus hermanos. Al contrario, los favoreció. No solamente, tal vez no puedo decirles, los perdono, hermanos, en ese mismo momento con palabras, pero lo hizo con sus acciones. Y las acciones valen más que las palabras. De momento nada más. Un versículo por aquí. De momento. Aquí está. Entonces, los deseos de venganza que el hombre tiene son un mal para su vida.
porque la venganza consume al hombre, consume la vida del hombre. Entonces, algo muy interesante en Proverbios capítulo 24, versículo 29 nos llama a no vengarnos, nos dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No digas en tu corazón, me vengaré. Eso es lo que quiere decirnos en Proverbios. Y José no estuvo en ese plan de vengarse de sus hermanos. Al contrario, liberó tal vez todos esos deseos de esos resentimientos a través del perdón. El perdón libera cadenas de amargura, cadenas de odio, de rencor. José decidió perdonarlos a través de sus acciones, los favoreció, les dijo, vengan todos, ustedes habitarán en lo mejor de la tierra de Egipto, en Gosén. Entonces, hay muchas cosas de las cuales eh, podemos entender en que creamos que nosotros debemos hacer justicia por nuestras propias manos de aquel que nos hizo daño, de aquel que nos lastimó. Pero si se dan cuenta, la venganza no alivia o no resuelve nada el daño que te hayan hecho. La venganza no resuelve nada de lo que te hayan hecho o el daño que sientas en tu vida. Es más, lo empeora. ¿Cuántos podemos verlo en las noticias de un hombre que se venga de otro hombre y en vez de que el hombre, bueno, pero un ejemplo mejor, cuando el hombre podemos ver en las noticias cuando un hombre que tal vez otro hombre le quitó, le hizo daño o lo lastimó o lo hirió, se decide vengar y tal vez lo mata y le hace cosas muy malas. ¿Ustedes creen que esa venganza o esa venganza resolvió las cosas? Por supuesto que no, los empeoró, porque tal vez el hombre que se vengó fue puesto en la cárcel. Entonces, ese daño a través de tu venganza no resolvió las cosas, los empeoró. Entonces, para cada cosa hay un tiempo. Muchos de nosotros pudimos, y esto lo oí de un judío, muchos de nosotros pudimos de niños jugar con cartas, jugar con juguetes, y pasó la edad y ahora ya no jugábamos con cartas, jugábamos con videojuegos, veíamos películas, y de adulto ya no jugamos con películas, ya no vemos películas, ya no jugamos videojuegos. Ahora tal vez tenemos un trabajo, tal vez hijos, y para cada cosa hay una edad, así también como los problemas que pueden ocasionarlos en la vida. Hay una edad para cada cosa y hay que entender que hay una edad, digamos, ¿cómo se dice así? Para sentir ese rencor, pero también hay una edad para perdonar. Hay una edad para darle vuelta a la hoja, olvidar todas estas cosas, así como olvidamos en un tiempo que jugábamos videojuegos, que tal vez veíamos películas. Así también hay una edad para olvidar todas esas cosas que nos hicieron en el pasado. Para todo hay una edad. Nos lastimaron, dale vuelta a la hoja y olvida todas esas cosas. Entonces, para cada cosa hay una edad. La venganza no es la mejor opción para que el hombre pueda restaurar ese daño que le hicieron. De hecho, lo convierten en algo peor. Hay caos en todo esto. Y vamos a ver que la gratitud. Entonces, eh, y se oyó la noticia después de que José se encontraba con sus hermanos y se rebelara ante ellos, le dijo y enviara a sus hermanos, nos dice en el versículo 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y nos dice más adelante que él mismo los envió para que vinieran hacia él, que tomaran de lo mejor de la tierra. Si podemos verlo en versículos más adelante, les dijo que trajeran a su padre y que él les daría lo mejor de la tierra de Egipto.
sea, de esta manera podemos ver una actitud positiva en el faraón, una actitud positiva a través de la gratitud. Él veía que José había salvado a Egipto de la hambruna y toda esa acción que hizo José por parte de Elohim, él mismo no lo podía pagar. Él mismo sabía que era algo que no podía pagar por él mismo. Y decidió mostrarle o darle valor a esa acción que hizo José a través de la gratitud, a través de recibir con riquezas, con esa tierra a sus hermanos y a su padre. Y la gratitud es una de las mejores maneras que podemos utilizar para demostrar cuánto valoramos algo que otros hacen por nosotros. Y para mostrarlo podemos hacerlo mediante palabras, pero sería mejor en acciones. Entonces, ¿qué es lo que vimos en Faraón? Gratitud. Gratitud por todo lo que hizo José por Egipto. Y esa gratitud lo llevó a valorarlo en recibir de una mejor, de una forma cómoda a sus padres, a su padre y a sus hermanos. Pero ¿qué pasa con los ingratos? Porque hubo otro faraón tiempo después que no reconoció las obras de José y les hizo daño a su pueblo. Eso se llama ingratitud. Y nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Cuando nosotros somos ingratos, puede haber consecuencias tanto en nuestra vida, eh, tantos males en nuestras vidas, en nuestros hogares, por causa de la gratitud. Tal vez aquel que nos ayudó, bueno, en este ejemplo que es muy práctico, ¿no? En la palabra, aquel que nos ministró, aquel que nos dio de comer a través de la palabra o esa palabra espiritual. Y ahora vemos atacándolo con argumentos muy ofendibles, argumentos, digamos, eh, malos hacia esa persona, hacia su carácter, hacia su persona. Y él mismo fue quien, a través de Adonai, utilizó para que nosotros pudiéramos aprender. Eso se llama ingratitud. Y la gratitud es mal vista a los ojos del Eterno. Y vemos que tiempo después, por ejemplo, en el tiempo de Faraón, él tuvo gratitud, pero su descendiente no, Faraón, el que es en los tiempos de Éxodo, en los tiempos de cuando vayamos a Éxodo, vamos a ver ese Faraón que fue ingrato. ¿Qué pasó? Después de todo, Adonai, después de todo hubo mal hacia su casa, su hijo Faraón, su hijo Ramsés recibió todas esas consecuencias por causa de su ingratitud y destruyó a la tierra de Egipto. Todas esas cosas que había hecho José, prosperar a la tierra de Egipto, fructificarla, salvarla de la hambruna. ¿Qué pasó después en el Éxodo? Las 10 plagas hicieron que el mismo Egipto fuera arruinada, tanto sus campos como las personas que vivían ahí, las ciudades, sus dioses, todas esas cosas quedaron atrás por causa de la ingratitud. Entonces, aquel que es ingrato no se apartará el mal de su casa. Ahora, nos dice en Génesis capítulo 46, versículos siguientes. Y dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron a los hijos de Israel, a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón. Había en los carros de Faraón que había enviado para llevarlo. Entonces nos dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Y vamos a ver algo muy bonito en estos versos, ya que nos dice que 66 personas descendieron con Jacob a Egipto. Y más aparte, José y los 2 hijos que estaban en Egipto. Y
Y vemos algo muy interesante porque si nos damos cuenta, 66, y si hacemos cuentas y cálculos, 66 más José y sus dos hijos, que son tres, nos da un total de 69. Y nos dice que 66, 9 personas, entonces descendieron a Egipto, pero aquí nos dice que descendieron 70. Fueron 70 los que entraron a Egipto. ¿Dónde está el número faltante para completar los 70? Y es el mismo Adonai quien es el faltante para llegar a los 70. Eran 69, 66 personas, más José y sus dos hijos son 69. ¿Y quién es el que completa los 70? Adonai mismo, el Eterno mismo es quien completa esos 70. Ya que si vemos en los versículos de arribita nos dice, yo descenderé contigo a Egipto. Adonai le prometió a Jacob, a Israel, descender con él a Egipto. Y así cumplen los 70 que entraron a Egipto. Y esto es una enseñanza muy bonita porque vemos que para darle seguridad a Jacob, el Eterno mismo se toma en cuenta de esos 70, es lo que nos muestra la Torá. Y es que Adonai es el mejor compañero de viaje. Si Él desciende con nosotros, sabemos que Él mismo nos va a hacer, nos va a proteger en medio del camino, en el lugar que estemos. Tal vez Egipto representa al mundo. Si Él desciende con nosotros al mundo, Él desciende con nosotros en este mismo momento, estaremos seguros, estaremos en su cuidado. Él es el mejor compañero de viaje, Yeshua. Y en Isaías capítulo 41, versículo 10 al 26 nos dice, no temas, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Entonces Adonai mismo fue quien descendió con Jacob, descendió con Israel. Y así también nos da la promesa, Él mismo nos va a acompañar a todo viaje que hagamos, en todo propósito que Él tenga para nosotros. Él mismo, cuando Él habla de que tiene un propósito para nosotros, es porque Él mismo va a estar con nosotros ahí ayudándonos, ahí levantándonos, ahí en los días de desánimo, Él mismo quien nos anima, porque Él está con nosotros para decirnos, yo soy tu Elohim, siempre te sostendré, aun cuando estés en medio de el mundo, en medio de Egipto, yo te sostendré ahí mismo, yo te sustentaré. Entonces, Adonai es el mejor compañero de viaje. Y nos habla acerca en Génesis capítulo 46, versículo 28 al 29. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello amargamente. Este pasaje tiene una conexión impresionante con la Haftará de la porción Vayigash, y es acerca de la restauración tanto de la casa de Israel, que es la casa de Judá, y la restauración de la casa de Judá. Entonces vemos que Judá se encontró con José, y cuando ellos se encontraron con José, ¿qué pasó? Israel vino y besó a José, o sea, se echó sobre su cuello a José. Y eso es lo que pasa, cuando Judá y José se encuentren, van a volver a ser una nación, van a volver a ser la nación de Israel. Hoy en día el título de Israel lo tiene Judá, hoy en día ese título lo tiene Judá. Y si nos damos cuenta, cuando nos hablan de judíos, ellos abarcan a todo Israel sobre ellos. Pero sabemos que la nación de Israel no solamente consiste en la casa de Judá, sino también en la casa de José, la casa de Israel o Efraín. Y nos dice que Efraín es el hijo amado de su padre, es el deleite de su padre, del Padre, del Eterno. Entonces, cuando Judá y José se reencuentren, Israel volverá a estar en paz, volverá a ser una nación. Nos dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 22, Hijo de hombre,
Toma un palo y escribiré en él para Judá y para los hijos de Israel. Sus compañeros toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá? No, perdón. ¿No los enseñarás? ¿Qué te propones con esto? Y diles, así ha dicho Adonai, el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeras, y los pondré sobre el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, Israel, así como también nos dice esta Haftará, volverá a ser un solo reino. Israel, así como Jacob, cuando se encontró con José, volverá a estar en paz, volverá a ser uno entre su hijo José y su hijo Judá. Las dos casas de Israel ya no más serán dos naciones divididas, sino serán una. A José Adonai las traerá. ¿De dónde? De entre las naciones. Jacob, ¿dónde encontró a José? En Egipto. Y a Israel, y cuando nos pregunta, y le preguntamos, y cuando les preguntan a los judíos, ¿dónde está la casa de Israel? ¿Dónde están las tribus perdidas de la casa de Israel? Ellos pueden decir, no sé, o ellos pueden decir, no existen, no van a volver. Pero, ¿qué nos dice aquí? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde estaba la casa de José? ¿Dónde estaba José? En Egipto. Y de la misma manera, la casa de Israel está en Egipto. Egipto representa al mundo. Aquí estamos. Aquí está la casa de Israel. Aquí está la respuesta de los judíos. ¿Dónde está la casa de Israel? Aquí entre las naciones. Aquí estamos. Y cuando Adonai venga, volverán a ser una nación. Así que cuando un judío pregunte, ¿dónde está la casa de Israel? O no sabemos dónde están, aquí está la respuesta. José siempre estuvo en Egipto. Y de la misma manera la casa de José hoy en día está en el mundo, que es Egipto. Y Adonai las volverá a ser uno solo, sobre el rey. Y este rey representa al Mesías. Y vemos algo muy interesante, porque ¿dónde se encontraron José y su padre y Judá mismo? En Gosén. ¿Y quién nos dice que tomará sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá en un solo? Nos dice que el rey, y este rey representa al Mesías. Y Gosén tiene un apunte profético. ¿Qué es eso? Aguántame tantito. Tiene un apunte profético al Mesías. Gosén representa al Mesías. Y esto lo vamos a ver a través de la gematría. Porque nos dice, primeramente, quiero aclarar esto. La palabra Gosén la podemos encontrar con las letras Nun, una Shin y una Nun Sofin. Esta es la forma en que podemos encontrarla. Pero en versículos diferentes podemos ver a Gosén, la palabra Gosén en hebreo escrita de diferente manera, como una Nun, una Shin, una Hei, una Gimel, perdón, una Shin, una Nun y una Hei, y de esta manera podemos encontrarla. Por ejemplo, en los capítulos 40 y... Espérame tantito. En los capítulos 46, 28, si pueden buscar esa palabra desde logos a logos, va a aparecer de esta manera escrita, como una gimel, una shin, una nun y una hei. Y en otras partes puede aparecer de otra manera, solamente con tres letras hebreas. Pero esto es muy interesante, porque esta palabra se usa dos veces, y en los dos mismos versículos, donde Judá y José y Israel y Jacob se encuentran los tres.
Y esta palabra es muy interesante porque desde la gematría, estas palabras dan un total de 358. La Gimel tiene un valor de 3, la Shin un valor de 300, la Nun un valor de 50 y la Hei un valor de 5. Y la palabra Mesías también tiene el valor de 358. La Mem tiene un valor de 40, la Shin un valor de 300, la Yud un valor de 10 y la Het que tiene un valor de 8. Entonces, 358 es el valor numérico de la palabra Gosen, así como está escrita, y la palabra Mashiach tiene el mismo valor 358. Y si nos damos cuenta, haciendo la cuenta de 3 más 8 más 3 más 5 más 8, que es el 358 dividido en sumas, nos da un total de 16. Y 16, si lo dividimos en sumas, es 1 más 6 es igual a 7. Este es el total. El número 7 es plenitud y este es el resultado de la gematría de la palabra Gosen y la palabra Mashiach. 7 significa plenitud. ¿Y quién es la plenitud? Yeshua. Yeshua es la plenitud. Y nos dice en Efesios, Dios sometió todas las cosas en el dominio de Mashiach y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, Judá y Efraín, Judá y José se encuentran en Gosen. Judá, la casa de Judá y la casa de José será tomada por el Mesías, por la plenitud del Padre, por aquel que es la cabeza de toda iglesia, de toda la iglesia de Israel. Él las tomará en una su mano. Entonces, Gosén representa al Mesías y el Mesías es quien sustenta a la iglesia, a su iglesia Israel, quien la sustenta con protección, con dones espirituales, con alimento espiritual, con todas las cosas que su pueblo requiera. Entonces, Gosén de alguna manera representa al Mesías, al Mashiach de Israel, a Yeshua, que es la plenitud. Amén. Y creo que me pasé a otros versículos. Nos dice, y respondió Faraón los días. Ah, algo que podemos ver también que José es un lugar de pastoreo. Nos dice, así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José, a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Entonces vemos que en toda la tierra de Egipto, en todas partes del mundo había hambre, pero para la familia de Jacob, para la familia de José, para ellos no había hambre. Entonces, de la misma manera, José es el apunte profético al Mesías y él mismo nos sustentará. Él mismo nos sustentará. Si hemos oído en Apocalipsis que vendrá un día en que el Eterno probará al mundo y que tal vez en los momentos que venga el anticristo, algunos no van a poder comprar ni vender. Bueno, a esos que no se someten bajo la autoridad del anticristo, es aquellos que van a ser guardados por Adonai y los va a sustentar él mismo. Por eso es que en Apocalipsis 12, versículo 6 nos dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. ¿Quién la va a sustentar? Adonai mismo. Él mismo la va a sustentar. Me voy apurando. Creo que es todo. Nos dice en la última diapositiva, hermanos, seamos siervos del Eterno por gratitud. Después de que José se encuentra, después de que estas cosas pasaron, los hijos de Jacob habitaron en Gosen, todo se había arreglado, vemos que aún la tierra de Egipto estaba pasando hambre y vemos que José les da una propuesta, vender sus ganados por alimento. Y pasó así, ellos vendieron su ganado por alimentos. Y después de que se acabó el alimento y ellos ya no tenían ganado, ¿qué pasó? Ellos volvieron a pedirle a José porque la hambre era devastadora. ¿Y qué dijo José? ¿Y qué les dijo esos hombres? Ya no tenemos ganado, solamente tenemos nuestras vidas, nuestros campos para poder
tener alimento. Y una vez que José les suministró ese alimento, ellos actuaron con gratitud y ellos dijeron, la vida nos ha salvado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces ellos, por gratitud de haber sido salvados por el hambre, eh, ellos por agradecimiento, ellos voluntariamente ofrecieron sus vidas, servir al Faraón. Y de la misma manera hoy en día podemos nosotros, después de salvar a Adonai, después de ser salvados por Adonai, también ofrecer nuestras vidas en gratitud, voluntariamente, en servirle, en obedecerle. Y nos dice en Efesios, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando decimos servir al Eterno, servir a sus mandamientos, y tal vez los opositores de la verdad digan que queremos hallar salvación por nuestros propios méritos, guardando su Torah o sirviendo a Adonai, guardando sus mandamientos. No, de hecho, estamos sirviendo, así como estos hombres sirvieron a Faraón voluntariamente, nosotros de la misma manera estamos sirviendo a Adonai porque Él nos ha salvado. Él nos ha liberado de esa muerte. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Acaso agradeceremos toda esa salvación que Adonai ha hecho por nosotros actuando con rebeldía? Por supuesto que no. Tenemos que obedecerle voluntariamente, que salga de nuestro corazón. Pero esto solamente puede ser eh, a través de sentir esa misericordia de Adonai. Aquellos que tal vez no es cuestión, pero aquellos que dicen ser salvados por Adonai, que conocen Torah, pero no guardan o no obedecen, no cumplen las condiciones de ella, porque piensa que se siente obligado, entonces no está actuando con gratitud. No debemos guardar los mandamientos por obligación, sino por gratitud, porque hemos sido salvados por Adonai. Y esa es la mejor manera, hacerlo voluntariamente, no porque alguien nos diga, sino porque cada palabra que escuchamos de Adonai es porque queremos servirle, porque Él nos salvó, porque ese sacrificio fue tan grande. Adonai no nos salvó con espada o con espada, sino nos salvó a través de un sacrificio perfecto. Y esto es muy interesante porque eh, tal vez muchos hombres en la Biblia pudieron salvar al pueblo de la opresión de sus enemigos, pero ninguno de ellos lo salvó de el pecado, de la muerte. Ninguno de ellos salvó al pueblo de la muerte a causa de los pecados. Y es que, y es que aquellos salvadores, y no los menosprecio el acto heroico que ellos hicieron, pudieron salvarlos de un enemigo de carne y hueso, pero no salvarlos de una salvación tan grande como es la muerte por el pecado, que solamente se podría hacerlo Adonai. Es el único salvador. Entonces, aquel que nos salvó, no nos salvó solamente, no nos salvó de solamente una hambruna o de unos enemigos de carne y hueso, nos salvó de una muerte eterna. Él nos salvó de una muerte eterna. Y eso tenemos que discernirlo en nuestras vidas a la hora de actuar en nuestro estilo de vida en este mundo. De qué manera caminamos agradecidos por Adonai porque nos ha salvado, o tomar su salvación solamente por sentir esa emoción por unos pocos días y después actuar como si nada hubiera pasado, como si no comprendiéramos ese sacrificio o no tuviéramos la menor idea de qué manera tuvo que salvarnos Adonai, porque él mismo se humilló a sí mismo. Él cargó nuestra culpa. Y bueno, esto es todo, hermanitos. Espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom.